Hola, hola, soy el psicólogo Chris La psicóloga Aurora. y esto es Tu Tu escape. Escape. Bueno, voy a iniciar diciendo parte de una frase de un psicoanalista de nombre Fritz Perls, bueno, que creo también la terapia gestal, que es: falto de amor a mí mismo cuando en el intento de complacerte me traiciono. Falto de amor a ti cuando intento que seas como yo quiero, en vez de aceptarte como realmente eres. Tú eres tú, yo soy yo. Una frase muy fuerte, Sí, claro. ¿no? Y de hecho, pues bueno, queremos darle la bienvenida a todos nuestros seguidores a este episodio número 6 con un tema muy interesante y que obviamente, pues, por eso esta frase tan expresiva, ¿no? Exacto. Que es apegos, vínculos emocionales. Efectivamente, ya estamos en nuestro episodio 6 y bueno, en esta ocasión, ¿no? Para nuestra comunidad, pues queríamos traerles un tema con respecto a las relaciones interpersonales y para ello, pues vamos a citar un psicoanalista de nombre Ujú. John Bowlby, que es un psicólogo y psiquiatra británico que creó algo que se llama la teoría del apego, ¿no? Para él, ¿no? Para Bowlby, el apego es un vínculo emocional duradero que se forma entre un niño y su cuidador principal. Exactamente, ¿no? Fíjate que es un tema bien interesante, Cris, porque escuchamos la palabra apego y Sí, como también. que genera mucho movimiento, ¿no? Sí, O sea, efectivamente. pareciera ser que si siento apego es algo malo. Ujú. No debo sentir apego, ¿no? Entonces, a mí sí me gustaría como compartirles la importancia y las bases importantes de generar un apego, ¿no? Y que es esencial totalmente. Parte de la supervivencia de la Sí, raza humana, ¿no? Que nos hace, nos coloca en una diferencia con los animales. ajá, ¿No? ¿Por qué? Porque al final creo que el ser humano, no creo, más bien así pasa, si no tiene al otro para que lo alimente, lo ujú, acompañe y genere estos apegos, estos exacto. vínculos, el ser humano bebé, ¿no? Fallece, muere, ¿no? Sí, efectivamente. Entonces, parte de la supervivencia del ser humano, dentro de estos apegos que se van generando conforme van creciendo estos pequeñitos, está el desarrollo neurológico, perdón, y fisiológico dentro de un pequeño. Está toda la cuestión neuroquímica, que ya Ujú, hemos hablado anteriormente de la oxitocina y dopamina, y toda esta parte neurobiológica. O ujú. sea, ya nos dimos cuenta que entonces hablar del apego, pues es hablar en un contexto más amplio, ¿no? Y de la importancia que el ser humano genere un apego. Efectivamente, o sea, creo que muy importante cuando hablamos de apego, estamos hablando de vínculos, ¿no? Estamos hablando de una relación interpersonal y que no solamente se juega la parte emocional y afectiva, Ujú. sino como lo que dice Aurora, tiene que ver con también reacciones fisiológicas, bioquímicas, y que es también como parte de la evolución de la especie humana. Justamente muchas teorías evolutivas lo que refieren es que el ser humano, al no tener los instintos suficientes para la supervivencia, había una autora, una psicoanalista, no recuerdo su nombre, que decía hasta un ratón a la hora de nacer tiene el instinto por correr si siente peligro y el ser humano no tiene esos Ujú, instintos, ujú. no puede cubrir sus necesidades y entonces parte de la evolución es crear un vínculo o crear un apego para que este cuidador cubra sus necesidades básicas. Exactamente, ¿no? Por eso esa diferencia entre el ser humano y el animal, Exactamente. ¿no? Y bueno, quisimos como también tocar un poquito este tema para que no nos genere de repente temor hablar de los apegos, Exacto, ¿no? Porque ya exacto. nos dimos cuenta que es parte de la sobrevivencia del ser humano y que también no solo es una parte emocional, sino es todo un complejo totalmente, ¿no? Sí, diríamos que quizás entonces el apego, en nuestros estilos de apego, pues tenemos una compleja reacción biopsicosocial, ¿no? O está implicado muchos procesos, tanto biológicos como psicológicos y sociales, y que justamente pues en este episodio pues queremos compartirles, queremos también que ustedes vayan identificando también cómo es que van construyendo su apego, cómo es que van construyendo estas relaciones con sus seres queridos, con sus seres amados y que pues finalmente también lo pensamos, ¿no? El ser humano es un ser social y finalmente en ese ser social pues creamos y construimos vínculos y apegos. Entonces creo que es muy importante, Aurora, poder como quitar
Pues sí, como esa impresión negativa cuando hablemos que es un apego. Quizás sí hay apegos que no son sanos, Ujú, ¿no? Vamos a hablar de los estilos de apego, pero que sí es importante trabajar nuestros apegos, nuestra forma de vincularnos, de relacionarnos. Y yo creo que lo que buscamos en este episodio es que ustedes sepan qué es el apego, lo sepan identificar y que justamente igual, ¿no? Cómo es que también en la terapia o los psicólogos clínicos trabajamos, ¿no? La cuestión de los apegos. Y que yo creo que el motivo de consulta, vaya, ya no hablando quizás de algunos trastornos o como todo lo que hemos ujú. estado hablando todos estos episodios, sí es algo que es un malestar común de todos los seres humanos, ¿no? Los pacientes siempre traen un malestar con respecto a sus vínculos y sus apegos. Sí, exactamente, es parte del ser humano, no podemos quitar este tema de los apegos, ¿no? Exacto. Y de hecho, ahorita hablaba sobre los estilos, y creo que no sé si te diste cuenta que hubo como una temporada Ujú. donde se dio mucho el boom Sí, es que tú tienes, apego ansioso, yo tengo apego evitativo, apego desorganizado, ¿no? Y creo que sí hubo un momento donde fue como el boom, ¿no? Donde, de repente tú escuchabas hablar a la gente sobre esto, pero realmente creo que algo importante es qué tanto sabían sobre este tipo de apegos. sí, exacto. Y que bueno, ahorita ustedes también pueden checar en redes sociales, al igual que Ujú, nosotros, muchos creadores de contenido que hablan sobre este tema, ¿no? Nosotros tratamos de buscar pues, lo más objetivo, lo más científico, ¿no? Pero justamente, pues, tú lo has dicho mucho en nuestros episodios, buscar la guía ujú. psicológica para asesorarte, ¿no? Oye, pues vi este TikTok y siento que tengo un apego evitativo, pues un psicólogo te puede guiar, te puede ayudar como a identificarlo y si es que sí, cómo Ujú, trabajarlo, ¿no? ujú. Y fíjate, entonces hablábamos que un apego no es malo, es Ujú. parte de la supervivencia del ser humano y es importante en la construcción en general de la persona, ¿no? Ahora, hablamos que hay diferentes estilos de apego. Ajá, Está el seguro, está el apego evitativo, sí, el ansioso y el desorganizado, ¿no? Uno pensaría que, bueno, cuando uno dice apego seguro, pues es el ideal. exacto. Sí, o sea, se supone, podríamos pensar que es el estilo de apego, pues más sano, más funcional, ¿no? Y que justamente lo que se busca trabajar cuando tenemos un problema en nuestra forma de relacionarnos o cuando uno de nuestros malestares como personas o la fuente de sufrimiento son nuestras relaciones interpersonales. Eh, Creo que al final todas las relaciones son complicadas o las relaciones Ujú, en sí mismas son complicadas, entonces yo creo que sí, lo que se buscaría mucho desde la teoría del apego es saber si creaste un apego seguro y si no, construir un apego ujú, seguro, ujú. ¿no? Generar más herramientas, ¿no? Ujú. Que te funcionen, a que este apego, que lo vas a tener siempre, que lo vas a tener desde que uno nace, y esto no se acaba hasta que la persona fallezca, ¿no? Sí, Siempre hay ese apego, y de ustedes dense cuenta, ¿no? Apego a la mamá, el apego al papá, ¿no? Que son como las primeras personas principales, el apego a los hermanos, a la familia, y también, pues, al apego no hay que dejar a un lado que no solo a veces a las personas, sí, también ¿no? a objetos, ¿no? Al poder, al dinero, podemos incluso tener apegos como a objetos inanimados, justamente pues por todo lo que le colocas a nivel afectivo, ¿no? A nivel emocional, psicológico, Ujú. ¿no? Incluso apegos, incluso a la cuestión del estudio, ¿no? Que a lo mejor seguir estudiando, no me puedo desapegar de esto, ¿no? Me genera angustia, ansiedad, pero bueno, de repente igual también viene la parte del estilo evitativo. Sí. Sí, justamente entonces es importante, ¿no? Que ustedes, porque, bueno, ustedes vayan explorando cómo han sido sus relaciones, no solo de pareja, ¿no? Que es donde de repente, pues puede haber más malestar, como dices, Aurora, cómo han sido mis relaciones con mis papás, con mis hermanos, con mis amigos, con los compañeros de la escuela, con los compañeros del Ujú, trabajo, y muchas veces son relaciones conflictivas, ¿no? Relaciones como caóticas, ambivalentes. Justamente el apego evitativo pues se crea de estos cuidadores primarios que fueron negligentes, ¿no? O que no cubrieron como estas necesidades y lo que hace que entonces el niño empiece a crearse como esta independencia o crear que él no necesita, ¿sabes? Entonces se vuelven muy autosuficientes,
como muy, sí, como muy individualistas, ¿no? Ujú, Y que ujú. entonces, pero justamente un miedo que dice esta teoría del apego, tanto el apego evitativo como ansioso, pues es el abandono, es el rechazo, y muchas veces el evitativo no logra como crear un vínculo profundo por miedo al rechazo, por miedo al abandono, por miedo pues sí, a no saberse afrontar una situación de pérdida, ¿no? En el vínculo. Entonces son estas personas como muy evitativas, Pues por eso se como, llama así, ¿no? Evito mejor vincularme, ¿no? ajá, Evito ir a la fiesta porque si tal si me rechazan. Evito, evito, sí. evito, 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 O ¿no? sea, evito que el apego profundice, pero no evito que no haya un apego, que eso es como lo interesante. O sea, mantienen como un apego, es como lo que se ha dicho comúnmente, que da migajas, ¿no? Porque justamente como tú dices, necesitamos el apego, pero lo que evita es que profundice, que vaya más allá la relación, y entonces vuelve muy distante. Y justamente un problema que vemos acá, ¿no? En consulta es que se enganchan mucho este estilo de apego con el apego ansioso. Ujú. Y de hecho, bueno, el apego ansioso es todo lo contrario, ¿no? Ajá, ¿A qué me refiero? A que la persona en este sentido pues va a estar pegado ahí todo el tiempo, sí, ¿no? En el temor. Y siempre, bueno, a mí me gusta poner como ejemplo, de repente en estos apegos ansiosos, esta parte de cuando los niños entran por primera vez al kinder, ¿no? ajá, Ahí uno se va dando cuenta qué tipo de apego tiene, ¿no? Hay sí, niños que son muy evitativos, niños muy ansiosos, la mayoría yo que he observado, ¿no? O si hay niños en este apego desorganizado también. Y también apego seguro, ¿no? Pero ahí tú te vas dando cuenta, el apego, ansioso, pues son niños que no sueltan a los papás, que lloran, que se aferran al papá, que lloran totalmente, se sienten muy tristes, ¿no? Porque me vas a abandonar, me vas ujú, a dejar, ¿no? sí, Entonces, le decía yo todo lo contrario del evitativo, pero recuerden que ambos sienten angustia, exactamente. ¿no? Uno lo evita no llegar a eso tan profundo para no sentirlo, pero el otro lo siente, Exacto, y necesita como constantemente que la pareja le esté afirmando que lo quiere, que va a estar presente, entonces que no todo lo va a abandonar, que no lo va a dejar. se vuelve como muy persecutorio, ¿no? Entonces, frente incluso lo hemos visto con pacientes que viven este tipo de Ujú. apegos, es que me contestó raro en el chat, ¿sabes? Es que no me puso mi corazoncito, entonces no sé si estará enojado, no sé si ya no le gusto, o sea, es así de tan hipervigilante, justamente como dices, Aurora, porque pues todo tiene que ver y mucho nosotros en la psicoterapia y más como desde una postura psicoanalítica, pues buscamos cómo fue este apego, cómo fue este vínculo con mamá, ¿no? O con los cuidadores primarios. Entonces, de ahí se va desprendiendo las futuras formas en cómo me relaciono con las demás personas. Y como dices, lo vamos viendo en los niñitos, Ujú. qué tan desprendido, qué tan desapegado, qué tan apegado, qué tan ansioso. Pero una experiencia importante para los psicoanalistas en temprana edad es cómo superamos la angustia por separación, ¿no? Eh, Que ah, es algo normal en la exacto. transición del desarrollo del niño, Sí, ¿no? Esa angustia por totalmente. separación, pero ¿de qué manera como padres o cuidadores la Ajá, abordamos? exacto. Porque a veces dense cuenta que la angustia a veces ni es del niño, ¿no? O son de los papás. Es la angustia del papá, de la mamá de soltar. Yo recuerdo que veía en algún momento un video donde decía que la mamá era la que no quería soltar al niño, Sí, ¿no? Y lloró afuera del kinder y tú dices, ¿qué está pasando ahí, no? O sea, sí. sí hay un apego también y obviamente, pues esto es lo que le va a proyectar al pequeño, ¿no? Sí, ¿Qué tan entonces van seguro se como, siente? como repitiendo estos patrones y siento que mi mamá es ansiosa, es miedosa, es temerosa, pues el niño igual se va identificando Ujú. como con ese modelo, ¿no? De cómo se relaciona con los demás. Entonces sí creo que es algo que es importante que ustedes identifiquen, que mucho en la psicoterapia, pues vamos indagando cómo se fue construyendo ese apego, ¿no? Y el apego desorganizado, que justamente está entre que de repente tiene conductas evitativas y de repente está como el love bombing, que ahora le han llamado el love bombing, ¿no? De que está muy de muestras de afecto y todo el tiempo cerca y de repente toma una distancia que resiente a la otra persona y dice, ¿qué está pasando? Y está como en este caos, ¿no? Desorganizado, pero justamente lo encontramos en niños que tuvieron papás
o como con estas polaridades, Ujú, o muy ujú, negligentes o muy ujú, sobreprotectores. ujú. Hemos dicho aquí también mucho que la sobreprotección también nos genera un mal o vaya, afecta mucho en el desarrollo de la seguridad de un niño, ¿no? Sí, como en este punto muy en los límites, ¿no? O sea, sí estoy, pero no estoy, Ajá, ¿no? Y como muy marcado. No sé, se los pongo en ejemplo igual con el niño en el kinder, ¿no? O sea, donde no quiere dejar al papá, se aferra a la mamá, llora y todo, al final se queda el niño y cuando van los papás por el niño no los quiere ver, no quiere saber de ellos, ¿no? O sea, creo que al final, como tú decías, sí. desorganizado es como esta combinación, pero en un sentido intenso, ¿no? Sí, sí, como en las dos polaridades muy Ujú, intensas y que incluso este apego desorganizado, si lo vemos que ha estado presente durante largo tiempo en la vida del paciente, puede relacionarse como con ciertos trastornos de la personalidad, como el ujú, trastorno límite, ujú, por ejemplo, ¿no? Pero sí es importante, pues, que no se autodiagnostiquen, esto es solamente como, pues, una información, ciertos datos, que es importante que un psicólogo clínico, pues, pueda explorar toda esa historia de vida y cómo es que fue construyendo los apegos. Estábamos hablando también hace rato que inclusive el cómo un paciente se relaciona con su psicólogo, ¿no? También eso nos da muestra de cómo es su apego, ¿no? Y obviamente si el paciente viene con problemas, pues sí va a presentar cierta evitación, ujú. cierta ansiedad, ciertas fantasías que despierta su vínculo con nosotros. Y que por eso como psicólogos debemos tener mucho cuidado, mucha ética, muchos límites, nuestro propio proceso Ujú, personal, ujú. para no engancharnos, ¿no? En de repente el paciente manipulador, celoso, envidioso, y que todo eso que en psicoanálisis Freud le llamaba transferencia, pues nos va a mostrar cómo fue la forma de apego de sus cuidadores, que como psicólogos no tendríamos que tomarnos lo personal, más bien trabajarlo, ¿no? Y señalárselo al paciente. Sí, ese es, se podría decir que es como nuestro material de trabajo, Sí, ¿no? El poder ir observando esa conducta, el cómo se maneja en estos vínculos, ¿no? Emocionales que genera con la familia, con la pareja, con los hijos, ¿no? Obviamente esto va a estar muy proyectado dentro del proceso terapéutico, ¿no? Y creo que algo muy importante también es darse cuenta que si encontramos que no hay un apego seguro, si encontramos de repente que está el evitativo, que está el ansioso, ¿no? Está el desorganizado, que sí podemos ir generando nuevas herramientas para ya no sentirnos de esa manera en los apegos, ¿no? sí, y que justamente pues la psicoterapia, ¿no? En Ujú, este tipo de problemáticas con el apego y con los vínculos, pues lo que busca es la reparación, ¿no? De esas experiencias tempranas, ayudar al paciente a gestionar sus emociones y darnos cuenta, y allá los que nos están viendo, que ustedes hagan esta introspección, cómo mis papás me enseñaron a cubrir mis necesidades emocionales, ¿no? El afecto, la afirmación, la seguridad, el reconocimiento, mi identidad ujú, y esa ujú. forma en como yo aprendí a relacionarme es como yo lo voy a replicar en mis relaciones ya futuras y también los problemas y también los conflictos, cómo demando afecto, cómo pido cercanía. Por eso es importante y traemos en este espacio pues lo que ya habíamos hecho, pues las red flags, Ujú, ¿no? ujú. De una relación no sana, de una relación disfuncional o un vínculo muy desorganizado, Y que ¿no? no solo dentro de una relación de pareja, Sí, sino es sí, un vínculo en general con cualquier relación interpersonal. exacto, ¿no? Que dentro de estas red flags es que la persona establezca vínculos de control, ¿no? O de manipulación o de chantaje, faltas de respeto, ¿no? Una comunicación agresiva, falta de responsabilidad afectiva. Incluso busca aislar a la persona o violentarla, ¿no? Eso es como que algo importante que tienen que ustedes identificar. Si estoy en una relación, dirías tú, Aurora, no solo de pareja, de Ujú. trabajo, Una familia, vecinos, hermanos. hermanos, amigos, que quizás está haciendo un vínculo violento, ¿no? Un vínculo que establezco relaciones caóticas o a través incluso hay personas que se acostumbraron a que su relación con el otro es problemática, que tiene que haber un problema, que tiene que haber una discusión,
o que yo tengo que controlar o manipular o Ujú, chantajear, que eso pues ya obviamente pues son indicios de violencia, ¿no? ujú. Violencia que también es importante que ustedes identifiquen y que pues puedan acudir a un profesional para que podamos ayudarles, ¿no? Ujú, exactamente, Cris, ¿no? Y darnos cuenta que dentro de la psicoterapia podemos ir generando nuevas herramientas, pero algo bien importante que siempre yo les comparto a mis pacientes es, dentro de la psicoterapia también es bueno que conozcas desde tu propia conciencia cómo viene esa historia de vida que has Sí, construido, ¿no? Que decíamos esto, cómo han sido estos apegos desde que eras un niño, una niña, un bebé, ¿no? ¿Qué recuerdas, ¿no? ¿Cómo lo viviste? Y obviamente esta es la proyección, ahora una edad adulta, a lo mejor un joven, ¿no? Como ahora yo me voy relacionando. Entonces, el poder darle ese sentido desde esta historia, tu historia, es ir vamos dándole un giro, ¿no? A esa mirada, ¿no? Pero obviamente desde un trabajo, profesional, claro, con mucho cuidado, con compañía, con escucha, ¿no? Con sostén emocional, porque pues a veces son experiencias muy fuertes, ¿no? Son experiencias muy difíciles para los pacientes, ¿no? Y como lo decías al principio, Cris, no tomárselo a la ligera, ¿no? De yo ahora con estos jóvenes de ahora que yo me busco el chat GPT, ¿no? Y ya le pregunté, y es mi psicólogo de claro. bolsillo, y digo, no está de más como una herramienta que pueda funcionar en algún momento, pero nada como acudir con el profesional, ¿no? Claro, y que pues ya también podemos pensar que es el amor en los tiempos de las redes sociales. Claramente que la forma en cómo nos relacionamos ha ido Ujú, cambiando ujú, conforme también la cultura y la época, por eso ahora ya, pues tanto que se ha podido introducir, me gosteó, ¿no? Me dejó, me bloqueó, y esto entonces es habitativo, me está violentando, me está agrediendo, o me sentí así. O sea, yo creo que el punto importante es tú poderlo trabajar en una terapia psicológica con un profesional para saber qué tanto sí obedece a que sí, quizás son señales de alguien que te estás relacionando y es ansioso, evitativo, desorganizado o incluso violento, pero sí creo que sí son estilos y diferentes formas donde esto lo podemos trasladar allá ahorita en los jóvenes, las redes sociales, ¿no? Que la forma de relacionarse es muy diferente, pero que pues no se autodiagnostiquen, tampoco se ujú, sugestionen ujú. y que busquen realmente el acompañamiento psicológico para que lo puedan identificar. Y que pues también hay green flags, ¿no? Que son señales positivas de una relación sana o segura, que es donde una relación donde debe haber respeto mutuo, comunicación abierta, confianza y honestidad, apoyo o trabajo en equipo, debe haber una reciprocidad, que eso es como muy importante, y pues un manejo constructivo de los conflictos. Yo creo que en toda relación hay conflictos, ¿no? Hay desacuerdos, pero yo creo que la forma en cómo yo los afronto y la forma en cómo la propia relación busca Ujú, resolverlos es ujú, lo que lo hace sana o patológica, ujú, ¿no? exactamente. Y de hecho, pues bueno, hay un psicólogo que me gusta mucho escuchar que se llama Mario Guerra y precisamente él habla mucho del apego y decía que no se puede vivir sin apego, ¿no? Wow. Entonces, no tengamos miedo de repente a decir es que siento apego, ¿no? Más bien hay que hacer conciencia qué Ujú. tipo de apego, hay que conocernos en ese sentido, Exactamente. ¿no? Y que no nos asuste de repente decir es que yo no debo de sentir apego o no debo de tener un apego porque al final es parte innata de la sobrevivencia del ser humano. O sea, no podemos, no sé, de repente yo pienso el decir, bueno, como a lo mejor el ejemplo que voy a poner es un poco loco, pero me imagino en Tarzán, ¿no? En Tarzán, que al final tuvo un apego, Sí, a los animales, ¿no? ¿no? Y este apego que él necesitó de su mamá, que era un mono, ¿no? El apapacho, el amor, la compañía. Sé que a lo mejor es una caricatura, lo que quieran, pero No, pero ha quería habido como, casos ¿no? documentados. Colocarles esa mirada de que
no sobrevive un ser humano recién nacido, si no hay Exacto. un apego. Y creo que mucho hemos estado escuchando también esta parte de cuando nace el bebé, ¿no? El contacto piel a piel, ¿no? El luego da el pecho materno. Eso es lo que va generando esa conexión, ese vínculo emocional que es el apego. Entonces, no le tengamos miedo, ¿no? Mejor conozcamos cómo Ajá. son nuestros apegos y de acuerdo a eso lo trabajemos, Muy ¿no? importante, conoce tu forma de crear un apego y responsabilízate de esa forma en cómo tú construyes un apego, ¿no? Que sería la Ujú, responsabilidad ujú, afectiva, poder conservar tu individualidad, lo justo lo estábamos hablando hace ujú, rato, pero haciendo equipo, ¿no? Y manteniendo una unión donde tú eres tú, yo soy yo, pero juntos podemos ayudarnos. También creo que a tener una relación donde haya cierta satisfacción, ¿no? Esa reciprocidad de te puedo afirmar, te puedo validar, te doy amor, te sientes deseado, te sientes reconocido y viceversa. Sí creo que la relación es ese intercambio, ujú. pero que muchas veces el problema es que el intercambio no es como yo quisiera o como yo lo hago, sino respetando la diferencia del otro y que el otro nos va a corresponder a su estilo, a su forma y a su individualidad. Y yo creo que eso es a veces muy difícil de comprender, ¿no? Que amamos y queremos desde nuestra subjetividad, desde nuestra individualidad, y que el otro, amar en diferencia, que es mucho Ujú, del ujú, psicoanálisis, ¿no? El otro es alguien diferente que me va a amar con sus recursos y a su forma, y vamos a hacer una unión, un equipo que hay que respetar, pero que sí es importante saber cuando estás en una relación violenta, agresiva, patológica, porque también es una forma de relacionarse. Y hay personas que han repetido el patrón disfuncional de relacionarse. Entonces sí es importante que lo identifiquen, que se responsabilicen con su estilo de apego. Y bueno, es un tema igual otra Y vez muy sí, amplio. y fíjate, ahorita rapidísimo respecto a lo que comentas, a mis pacientes yo siempre les explico que no es lo mismo estar juntos, Ujú, pero no revueltos, ¿no? exacto. Y tampoco es lo mismo estar pegados que estar unidos, ¿no? Y cuando hablamos de apegos, no queremos decir que están pegados, ¿no? O sea, es muy diferente estar pegado a estar unido, ¿no? Porque como tú lo acabas de decir, cuando tú encuentras una unión, entonces haces equipo. Haces equipo. Pero Exacto. cuando encuentras un pegoteo, entonces ya no sabes qué es de uno y qué es del otro. Y como tú decías en tu frase al principio, ¿no? Tú eres tú y yo Yo soy soy yo, yo. ¿no? Entonces, ojo ahí, apego no es lo mismo que pegoteo. Sí, o dependencia, ¿no? Ahí, bueno, hay mucha bibliografía que ustedes pueden consultar, Amar o Depender, de Walter Rizzo, este, Desapegarse sin anestesia, ajá, que también es muy bueno. ¿no? Entonces, eso algo les puede Ujú, como guiar como de desarrollo personal, pero que justamente, pues ustedes puedan, ¿no? Acudir con un psicólogo, con un profesional, para que identifiquen ese estilo de apego y que claro que podemos trabajar, ujú, ¿no? exactamente. Y bueno, pues vamos cerrando Híjole, es este que como episodio. siempre, ¿verdad? Como Son temas siempre, bien nos picamos. interesantes. Pero pues bueno, para cerrar este episodio número 6, pues yo les quiero compartir una frase que me pareció muy bonita, precisamente de John Bowlby, que dice, la confianza en la figura de apego es la base de una personalidad estable y segura, ¿no? Entonces recuerden que esto es normal, sentir apego es Ujú, parte innata y de la sobrevivencia, ¿no? Del ser humano. exactamente. Entonces, aquí le dejamos esta ocasión. Yo soy el psicólogo Chris La psicóloga Aurora. y esto fue Tu Tu escape. Escape.